El 9 de febrero se celebra el Día Internacional del Periodismo y del Periodismo Colombiano y se entregan los premios del Círculo de Periodistas de Bogotá. Nos han pedido que hablemos con el periodista Esteban Jaramillo Osorio, uno de los periodistas que más sabe de deporte en Colombia y que es representación de un gremio por muchos años. Esteban, buenas tardes. Rubén Darío, un saludo cordial para ti y para todas las personas que nos están viendo. Esteban, ¿ya cuántos años en periodismo? Yo perdí la cuenta, yo no soy de edadismo, el edadismo a mí no me importa mucho. Anoche estuve en un programa con César Augusto Londoño en Caracol. Este experimento que ellos tienen al aire en televisión y radio, que es hacer radio en televisión, que es muy diferente a hacer televisión en radio, que ya tenía otras incursiones en el medio nuestro. Y muchos amigos me llamaron, ¿quién es más viejo de los dos? ¿Quién es mayor? ¿Quién empezó primero? Tienen el mismo recorrido en el periodismo y yo a todos les contesté lo mismo. Lo importante es saber qué hay en la cabeza del periodista, si se mantiene activo, si no es un cadáver ambulante, si está entregando información o conceptos, si mezcla los dos frentes informativos predilectos de hoy, como son los memes, la ridiculización de los protagonistas o demás. Me mantengo activo y eso es muy importante. Tengo más de 4 décadas haciendo periodismo. Esteban, hay una cosa, ¿cómo se ha sostenido en este mundo tan difícil del periodismo y principalmente en el deportivo? Yo no lo veo así, con respeto. Yo veo que es muy fácil, hoy es mucho más fácil. A ti, a mí y a otras personas les tocó y nos tocó un ambiente muy hostil. Si hoy hay censura, ayer o antier había mucho más. Hoy no hay tantas amenazas en el campo deportivo, ¿no? Hablamos en concreto de eso porque hubo décadas pasadas infestadas por el narcotráfico vinculado al fútbol que contaminó el ambiente deportivo o contaminaron el ambiente deportivo. Esas épocas fueron muy difíciles, a mí me tocó enfrentarlas. Era cuando la mafia estaba metida en la mayoría de los equipos de fútbol de Colombia. Pocos, muy pocos se excluyeron de eso. Ahora, ¿cómo mantenerse activo? Leyendo, estudiando, informándose. Yo hago un rastreo de noticias todos los días. Y recuerdo que hace mucho tiempo yo tenía que llamar por teléfono, a ti también te tocó Rubén Darío, y desde por la mañana buscando fuentes, no había teléfono celular. Llegó el celular y era de comunicación muy difícil y de pronto estaba usted o estaba yo, cualquiera de nuestros colegas, enfrascado en una caliente entrevista bien intensa y se cortaba la señal. Ahora no, ahora es muy fácil hacer periodismo. Lo que pasa es que el periodismo se ha degenerado, se ha deformado. Incluso me atrevo a afirmar que el periodismo es como el fútbol. Si tú miras y estudias el fútbol desde que fue reglamentado en 1863, es el mismo fútbol, son las mismas dimensiones del terreno, los mismos 11 jugadores contra 11 y demás. El periodismo es el mismo, lo que pasa es que cambió la forma de hacer periodismo, como cambió la forma no de jugar, sino de evaluar el fútbol, de medirlo, de analizarlo, de arbitrarlo, de legislarlo, pero el fútbol básicamente es el mismo, el periodismo básicamente es el mismo. Se investiga menos ahora, ¿no? Es que hay mucha rapidez, el mundo va muy veloz. Y por esa velocidad que lleva el mundo, la noticia tiene poca duración. Antes usted hacía una investigación, preparaba un material, escribía un reportaje, una crónica, hacía capítulos de un libro y usted sentía una satisfacción. Recuerdo que mis maestros me decían, ¿qué diferencia hay? Porque yo lo preguntaba entre radio, prensa y televisión, que era lo que prevalecía en la época. Y ellos me respondían, las palabras las lleva el viento, la imagen también, lo escrito, escrito está. Y todavía hay piezas de periodismo. Yo estaba leyendo hoy una acá de Juan Gosaín que fue publicada en un libro editado por los periodistas deportivos de Bogotá. Un libro fascinante que tiene muy buenas crónicas. Y Juan hizo una muy especial que tituló Verango, que eran dos futbolistas en uno. Juan Ramón La Bruja Verón y Alfredo Arango, y hacía una combinación, una simbiosis de lo que era el uno y lo que era el otro, en la cancha y fuera de la cancha, la actividad que cumplían con la pelota.
y es algo fascinante. Ese tipo de crónicas o de reportajes ya no se ve hoy en día. El cronista ha desaparecido en Colombia, ¿no? Es cuando hablo de la transformación del periodismo que no es para mí evolución. Por ejemplo, yo noto que a nosotros nos enseñaron cómo era un lead noticioso, cómo era la estructura de la noticia. Y hoy la estructura vale un peso, no vale nada. Y el lead noticioso ya no existe, porque antes era el qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Ahora le crean una expectativa a través de un texto que muchas veces es fantasioso, tratando de informar sobre un hecho intrascendente. Y el protagonista de la noticia o el hecho de la noticia aparece en el último renglón del escrito. Ahora es totalmente distinto. Entonces ahora es informar por informar y ya no por generar credibilidad. Frase que acuñó Juan Gosaín hace muchos años. Él decía, el mejor patrimonio de un periodismo, de un periodista es la credibilidad. Hoy no, el patrimonio del periodismo de hoy es la viralidad, es el tráfico, es la aceptación en redes, así se someta al ridículo público. Yo lamento, por ejemplo, que periodistas muy serios, histórica y tradicionalmente en Colombia, en el campo deportivo, hubieran caído en esa trampa y que se convirtieran en payasos de los medios digitales. Y el motivo de burla y crítica al día bajo el pretexto de que están ganando viralidad. Algunos están volviendo por el buen camino del periodismo. Cuando dice acerca del lead, recuerdo lo que aprendí de Guillermo Lema, que creo que usted pronto iba llegando para eso, a diario La Patria, o cuando estaba Héctor Moreno, que ellos decían lo importante que era un lead, porque si uno hacía un buen lead, la persona acababa de leer la nota que uno estaba haciendo. Esta semana nos llegaba algo sobre fútbol, era una nota precisamente sobre un partido de fútbol, no contaban en qué estadio habían jugado ni cómo había quedado el partido y contaron todo alrededor y entonces faltaba como ese fondo. ¿Usted cree que en este momento el periodista, yo creo que hay periodistas que son muy buenos, pero hay formación que no se está dando como debe darse? Hoy los pelados que salen, que egresan de las universidades, son unas fieras en tecnología, en gadgets, en conocimiento de teléfonos, en edición, ediciones muy bien logradas, muy modernas, salpicadas de humor, de cierta habilidad para graficar o de mucha habilidad para graficar. Pero en las universidades se ha desconocido en los últimos tiempos lo que es la opinión, lo que es el conocimiento, lo que es la sustentación de una información a través de la veracidad. Y lo más importante es saber elaborar periodismo que resulte atractivo y que socialmente tenga impacto. Es lo que yo no veo ahora, pero también encuentro muchos chicos que salen de universidades que se prepararon dentro del aula y fuera del aula, que son muy, muy interesantes, a quienes no les puede negar la posibilidad de pisar firme entre los medios de comunicación o permitirles un aterrizaje dentro de la actividad que nosotros cumplimos. Yo creo que el periodista joven necesita al viejo por la experiencia que aporta y el periodista viejo necesita al joven porque sus neuronas están en plena actividad y son muy recreativos y de paso son muy creativos. Tuve una experiencia esta semana con una columna que usted escribió sobre el Once Caldas y me hacían una pregunta muy concreta. ¿Conoce a Esteban Jaramillo? Y le dije, sí, yo lo conozco hace muchos años, desde el diario La Patria de Manizales, y luego como fue subiendo, ¿por qué no le contamos un poquitico de eso a la gente? Porque los muchachos nuevos en este momento dicen cómo conoce el equipo, cómo analiza la situación, y lo más de curioso es que cómo cuenta él y, o cómo narra el partido dentro de lo que está escribiendo. Bueno, primero recuerdo mucho a Daniel Samper Pizano, un día lo encontré en el centro comercial Andino, acá en Bogotá, y le pregunté que cuándo debería creer yo que un escrito que yo hubiera hecho, un video que hubiera ensamblado, un comentario que hubiera realizado, una entrevista o un análisis crítico tenía efecto. Y él me dijo, cuando más lo critiquen, cuando más lo controviertan, cuando más estén en contra de usted. Cuando usted sale a la calle y lo felicitan por todo lo que hizo, perdió el tiempo, porque uno es un generador de opiniones y de controversias, pero bien argumentadas, claro.
no por el simple objetivo de pelear con un micrófono en la mano. A mí me gustó escribir siempre, yo leía de niño las novelas de Marcial Lafuente Estefanía. Yo creo que yo leí por ahí 80 novelas, porque no se sorprendan cuando lo digo, porque eran novelas pequeñas, ¿verdad? Novelas que uno empezaba a leer antes del cine y pasadas tres películas usted ya la había leído. Iba al cine un domingo, leía una parte, al final mientras salía leía otra parte, leía en el bus y leía siempre, siempre. Volvía al cine al domingo siguiente a Popular porque era más barato, porque el social por la tarde era más caro. ¿Tú te acuerdas de eso? Entonces yo leía y leía y leía, pero yo no tenía en mi misión, mi objetivo y mi proyección de vida la perspectiva de ir a un medio de comunicación. Yo pensaba que mi vida iba a recorrerse a través del café porque había aprendido a procesar el café desde la compra de las semillas hasta su exportación. Yo pensé que mi vida iba a pasar por el transporte y durante mucho tiempo ha pasado por el transporte y ya no lo hago porque me fatigué en esa actividad y fui también transportador. Pero yo nunca pensé que iba a ser periodista. Pero a raíz de que yo jugaba fútbol y creo que no desentonaba, empatizaba con el buen juego y el buen trato a la pelota, pero yo soy un romántico a la hora de escribir sobre fútbol y así me califico. Entonces Javier Giraldo Neira, que fue un gran maestro en Manizales, me llevó a participar en La Patria y yo era el patinador de los bancos, yo era el que llevaba papel de un lado a otro, razones de un lado a otro, porque no había teléfono celular, yo era el que subía y bajaba fotografías, recibía llamadas por teléfono de cronistas que enviaban sus análisis de los partidos. Y yo empecé a ser feliz con eso. Y el ingrediente fundamental que tuve, que me sedujo para mantenerme ahí, es que yo mantenía informado sobre la situación de Once Caldas en la época en la que la prensa prevalecía y la radio también. Pues cuando yo llegaba al barrio era el personaje, porque siendo un niño a todos les comentaba las últimas noticias de Once Caldas. Y ahí me vinculé con el equipo de fútbol, empecé a trabajar y a jugar porque se asustan mucho cuando les dicen que son pasantes un año sin sueldo, que ellos no son pasantes sin sueldo, que hay que pagarles. No, uno tiene que hacer un sacrificio y yo lo hice 2 años. Recuerdo, y espero no alargarme mucho, que un día el bibliotecario municipal de Manizales, que era un señor de un gran intelecto y de mucho conocimiento, una profunda cultura, era el director de la biblioteca. Y él se fue a un encuentro bibliotecario en Bucaramanga y él era el que hacía las entrevistas en el estadio para Javier Giraldo Neira en todo el área. Y Javier me dijo que yo tenía el compromiso de incursionar haciendo entrevistas. Yo hice la primera entrevista, no me sentí bien. Cogí el cable del micrófono, fui donde Javier, que está en la parte alta del estadio antiguo de Manizales, el Fernando Londoño, le entregué el micrófono, le entregué el cable. Y le dije, yo me voy y no vuelvo porque yo no nací para esto. Y Javier me dijo a mí, nunca digas no puedo, nunca te inclines ni contra una contrariedad, ni contra una adversidad. Nunca, nunca te dejes dominar, sal adelante y salí adelante. Y él al final de su brillante carrera antes de morir dijo que yo era el alumno más aventajado que él había tenido. Yo tuve la oportunidad de conocer a Esteban para una vuelta a la juventud, que precisamente él fue el que me mandó la credencial para que cubriera el evento y me llama mucho la atención, sabía mucho de ciclismo, pero de un momento a otro lo vimos que se fue alejando y se fue quedando en el fútbol. ¿Qué pasó? No, al contrario, yo me fui acercando al ciclismo y yo me volví ciclista recreativo. Y yo soy un apasionado del ciclismo. Aquí estaba leyendo en este momento un artículo sobre el ciclismo que se viene y el que vamos a ver con la pasión característica de nosotros los colombianos este año. Entonces lo que yo trataba de hacer era incursionar en el micrófono con conocimientos muy superficiales de ciclismo, pero empecé a ver el ciclismo de otra manera, empecé a hacer recorridos cortos, terminé yendo a letras, aquí en Bogotá hago recorridos por Briseño, por Bueno, una pregunta, y el Esteban. Alto Ahora que Cuento. estamos hablando de periodismo, ¿es verdad o usted considera que los periodistas hemos perdido respeto ante la audiencia y ante quienes nos están leyendo? Hace muchos años mi hijo y yo tuvimos una discrepancia muy profunda, porque él quería estudiar periodismo y yo me oponía rotundamente. Y luego de mucho
controvertir y presentar razones en pro y en contra. Y yo le dije a él que yo veía un panorama muy incierto para el periodismo con una caída ostensible de credibilidad frente a la opinión pública y es lo que estamos viviendo hoy. El periodismo se volvió motivo de burla. Hoy hice un comentario haciendo ejercicio por la mañana y a algunas personas no les gustó. Yo dije que el problema del país no es solo Petro, dentro de mi perspectiva. El problema del país es el periodismo, porque el periodismo tiene una tendencia a manipular la información y la gente no es insensata. La gente se da cuenta y con volvió a hacerlo, se convirtió en un actor de primer orden en el manejo de la incertidumbre que tiene el país. Eso se ve mucho, pero mucho en el ambiente deportivo. Para una información, viste tú lo que pasó con Falcao, que Falcao sí, que Falcao no, que se va, que no va, que se viene, que no se viene, que está contento, que está aburrido. Y algo tan absurdo como decir dentro del periodismo deportivo con una normalidad. Están en los directivos de Millonarios buscando a ver quién paga los impuestos de Falcao. Y resulta que a nosotros nos graban un almuerzo cuando vamos a comer en la calle. Y aquí hay impuestos para todo el mundo menos para Falcao, que está rico. Y no es por Falcao, porque lo quiero mucho y él me quiere mucho. Entonces el periodismo transformó toda esa vertiente seria que lo caracterizaba. Entonces hoy el protagonista número uno en Colombia, aparte de los gobernantes que son tan discutidos, es la falta de credibilidad que tiene el periodismo. Hay una cosa muy grave con el periodismo colombiano, no sé si estamos de acuerdo. Antes nosotros a un entrevistado no lo masacrábamos. Estaba viendo, por ejemplo, una entrevista que le hicieron al ex técnico de Nacional, cuando él contaba por qué se había ido, una cosa que le hicieron en CNN, y resulta que me pareció que fue supremamente difícil porque al hombre no le creían y le crearon una noticia con algo que no había sido noticia, como fue que su hijo había estado enfermo y que se había portado mal en el colegio. ¿Usted cree que por qué sucede eso? Que para usted ser célebre en periodismo tiene que irse con escándalos y no diciendo las cosas concretas. Si yo soy severo preguntando, no puedo ser insolente y no puedo confundir los dos términos. Yo puedo ser directo, pero no grosero. Yo creí y lo consolidé, le di vitalidad al concepto a través de Juan Gosaín, que fue siempre mi maestro, que una entrevista no es una entrevista sí en un juego de palabras de preguntas y respuestas, tipo juzgado. Sírvase decir bajo juramento, lo que diga puede ser usado en su contra, ¿no? Las entrevistas como las hacía Fernando González Pacheco, son unas charlas informales, entretenidas. Yo hice una entrevista, la hicimos los dos, con Javier Hernández Bonet, y se me ocurrió proponerle, él es muy amigo mío, se me ocurrió proponerle que hiciéramos una entrevista que la convertíamos en un diálogo y que a la larga pasaba a ser una tertulia. Incluso tenemos por ahí un proyecto, no sé cuándo lo podremos llevar a cabo, y es de hacer podcast, los dos, conversando los dos. Y nos fue muy bien, porque ni él me masacraba a mí, ni yo lo masacraba a él, sino que nos enriquecíamos a través del conocimiento muy profundo que él tiene de las actividades futboleras y dentro de los conocimientos que yo tengo, que no son tan profundos, pero que trato de no desentonar en lo que se está diciendo. Ese es el periodismo de hoy, entre otras cosas. Hoy hay mucho podcast. Yo me puedo sentar a hablar con usted de cualquier tipo de cosas y vamos a sacar adelante un programa y de pronto lo pintamos, le ponemos unas imágenes y queda muy atractivo y seguramente va a impactar. Hay gente que quiere ganar notoriedad sintiéndose más importante que el entrevistado. Yo recuerdo un programa que hubo aquí llamado Los Tres Tenores. Y en ese programa participaban Carlos Antonio Vélez, Iván Mejía y Hernán Peláez. Peláez dentro de la tendencia que siempre lo ha caracterizado por ser un moderador, porque es el que atempera, porque es el que calma a los panelistas. Y los otros dos que habían tenido una animadversión profunda desde tiempos pasados, confrontaban y verbalmente se hacían muy agudos. Escribí un artículo defendiendo los tres tenores, me encontré a Carlos Antonio en un avión y me agradeció. Pero yo inmediatamente le dije, pero dentro de 8 días publico un artículo atacando los tres tenores. ¿Por qué? Y le dije, porque es lo que yo pienso. Yo escribí un artículo diciendo, ¿por qué los tres tenores sí? Y a los 8 días otro, ¿por qué los tres tenores no? ¿Por qué no me gustaba? Porque allá estuvo Reinaldo Rueda, estuvo Jorge Luis Pinto, y como tú dices, lo masacraban.
y eso no me agradaba a mí porque al entrevistado hay que respetarlo. Yo he tenido programas de televisión toda la vida y cada vez que llevé a un invitado a un programa o a un set de radio, yo traté de respetarlo tanto como lo hicieron otros muchos periodistas, y lo hacía Oscar Restrepo, Hernán Peláez, Javier Hernández, Mario Alfonso Escobar, Uweimar Muñoz, el propio Perea, que tenían un estilo muy definido para entrevistar y el entrevistado se iba feliz. Y muchas veces también lo invito para que almorcemos, para que comamos o mañana lo invito para que desayunemos, porque el periodismo se hizo para ser amigos. Lo que pasa es que tengo muy claro que el periodismo no se hizo para complacerlos. Decía Weimar Muñoz precisamente hace una semana en un podcast que se llama La Mesa en Antioquia, donde lo más importante cuando se entrevistaba era respetar a la persona que se estaba entrevistando y seguir ese diálogo. Esteban, pues es delicioso hablar con usted, hay mucho para aprenderle, pero como lo llamamos para que dé un mensaje a ese periodismo nuevo, a esa gente que quiere seguir los caminos que nosotros comenzamos hace tanto tiempo, queremos escucharlo, a ver cuál es su mensaje para este 9 de febrero, cuando se celebra un nuevo día del periodismo en Colombia. No hay una actividad en Colombia que tenga más días que lo celebre, que la celebren. El periodismo deportivo en general y el periodismo deportivo en particular y el periodismo general tiene el 9 de febrero, tiene por ahí en mayo, tiene por ahí en octubre, tiene por ahí en noviembre, siempre hay una fiesta de periodistas, siempre. Curioso es que entre más fiestas de periodismo hay, más descrédito tenemos. Somos nosotros los encargados de recuperar el crédito entre la opinión pública a través de la veracidad informativa. Es muy difícil la objetividad, pero a través de la veracidad, con menos escándalos, menos protagonismo, menos ligerezas a la hora de conceptuar y menos superficialidad en la profundidad de la noticia. No soy nadie para, de manera pretenciosa, dar consejos, pero sí marco tendencias de vida de acuerdo con las experiencias que yo he tenido y que han sido muchas, porque llevo muchas décadas haciendo periodismo deportivo con los deslices propios, no de todo el mundo, pero de los que yo traté de salir y lo logré. Entonces, yo simplemente le digo a la nueva generación de periodismo lo que me dijo mi abuelo cuando me preguntó que yo qué quería hacer. Y yo le dije, pues no lo he definido todavía. De pronto cafetero, transportador, porque me las daba de BJ McKay, una serie de televisión que había del conductor de un camión. Y entonces me dijo, mijo, si quieres ser periodista, sea el mejor. Si quieres ser conductor de camión, sea el mejor. Si quieres ser ebanista, sea el mejor y no permita que conceptos ajenos distorsionen el propósito de vida que usted tiene. Viva la vida suya y no la vida que los demás quieren que usted viva. A todos los pelados que están estudiando periodismo y comunicación social y quieren caminar por donde nosotros lo hicimos, les digo que no desistan nunca de la idea, así el entorno esté manifestándoles constantemente que no es el camino ideal para llegar al éxito. Todos que perduren, que mantengan las convicciones claras, porque el triunfo les va a llegar. Ha estado con nosotros Esteban Jaramillo Osorio, uno de los periodistas que dice las cosas de frente y claro. Gracias, Esteban. Bueno, Rubén Darío, saludos para ti, para todas las personas que trabajan alrededor de ustedes y muchos éxitos, que Dios los bendiga.